El mundo de los abogados es mostrado dentro de los medios de entretenimiento de diversas maneras. Tienes diversos medios que los presentan con una variedad de cualidades muy distintas. Una de las presentaciones más icónicas de abogados es la de Ace Attorney. Esta saga vivió en las consolas portátiles de Nintendo con 10 entregas y un crossover. En 2012 recibimos los remasters de los primeros 3 juegos de la saga y ahora es el turno de los 3 juegos restantes. ¿Vale la pena jugar Apollo Justice Ace Attorney Trilogy? Nueva historia, nuevo protagonista. Años después del cierre de la trilogía original, Phoenix Wright perdió su licencia para ejercer derecho para dar el paso a nuevos abogados. El primer juego de esta colección nos coloca en los zapatos de Apollo Justice, un joven con una carrera prometedora. El primer caso que le tocará defender es nada más y nada menos que uno sobre la culpabilidad de Phoenix Wright en un caso de asesinato. Este caso definirá la carrera de Apollo por el resto de los juegos que presenta la nueva saga. Esta colección te permitirá jugar Apollo Justice Ace Attorney, Phoenix Wright Ace Attorney Dual Destinies y Phoenix Wright Ace Attorney Spirit of Justice. Si bien la conexión entre títulos no es tan directa como en la primera trilogía, funciona de manera decente como una nueva trilogía en lugar de un juego de Apollo Justice y 2 nuevas entregas de la saga original. Si bien Apollo solo tiene sus nombres en el título de uno de los 3 juegos, el personaje es uno de los protagonistas en la trilogía. Para aquellos que jamás han jugado un juego de la franquicia, la realidad es que deberás comenzar con la trilogía original, o por lo menos ver un video explicando la narrativa para entender lo que está pasando aquí. Eso se debe a que ciertos personajes presentes aquí tienen sus respectivos desarrollos en la primera trilogía, y Apollo Justice Ace Attorney no es el mejor juego para entrar a la franquicia. En caso de no hacerlo, te puedes llegar a sentir un poco perdido. Al ser novelas interactivas, lo que hace o deshace este tipo de juegos es su historia, personajes y narrativa. Algo que vale la pena mencionar es que sí se debe seguir el orden de los juegos. La saga de Ace Attorney obtuvo un legado gracias a sus historias llenas de intriga y momentos extremadamente ridículos que no pasarían en la vida real durante un juicio, entre otras cosas. Los 3 títulos presentes aquí siguen con todas esas cualidades. Súmale a todo esto un elenco de personajes bastante memorable y tienes una colección de historias para disfrutar a lo largo de 95 horas de juego entre los 3 títulos y sus respectivos DLCs que están incluidos aquí. Vale la pena mencionar que el juego no se encuentra en español en este momento. A resolver casos. En cuestiones de jugabilidad, el título es una novela interactiva, pero sí cuenta con acciones por parte de los jugadores. Tu objetivo aquí es resolver los casos y ver los comportamientos de las personas presentes en el juzgado, entre otras cosas, para llegar al veredicto deseado del juicio. Generalmente, la mayoría de los capítulos comenzarán con momentos en los que puedes interactuar con diferentes escenarios para obtener pistas relacionadas con el caso presente, y eventualmente culminarán con los famosos casos. Durante los casos, tu objetivo es encontrar contradicciones en los testimonios presentados durante el juicio. Lo primero que harás es escuchar el testimonio completo. De ahí puedes buscar dentro de toda la evidencia diversas cosas que se contradigan. Esto puede ir desde lo más simple hasta lo más complejo, y esto es lo más divertido del juego. A diferencia de la otra parte del juego, en los juzgados tienes vida, que básicamente presenta cuántas equivocaciones puedes tener en el juzgado antes de tener un game over. Por otro lado, se introdujo la habilidad de discernir cuando una persona está mintiendo a través de tics nerviosos y así descubrir sus contradicciones. En general, se puede decir que la jugabilidad es más de lo mismo comparado a la trilogía original, pero esto definitivamente no es algo malo, ya que el juego ejecuta conceptos también que te mantendrán enganchados a lo largo de toda la historia aquí. Paquete completo. En los últimos años, Capcom ha aprendido a manejar las revisiones de sus títulos a la perfección. Esto puede ir desde las producciones de grandes presupuestos como los remakes de Resident Evil hasta proyectos más modestos. Si bien Apollo Justice Ace Attorney Trilogy cae en la segunda, esto no significa que el juego no reciba amor. Para empezar, esta colección te permite jugar los 3 juegos desde el capítulo que quieras. Esto es una carta de amor para los veteranos, ya que pueden revivir sus momentos favoritos al instante sin tener que jugar toda la historia. Por otra parte, también contamos con diferentes logros, arte conceptual, que contienen spoiler, así que cuidado, y mucho más. Sumando todo, como ya mencionamos, tendrás más de 90 horas de jugabilidad, por lo cual podemos decir que es un paquete bastante completo para los jugadores. Sumado a esto, tenemos la mejora de arte de los títulos. Al ser juegos estrenados en Nintendo DS y 3DS, existían algunas limitaciones de audiovisuales, pero casi todo fue mejorado dentro de este remaster. Los coloridos personajes se despiden de sus dibujos pixelados para tener dibujos estilo anime de mayor resolución que ayudan a hacer que sus personalidades sobresalgan aún más. Hay momentos que sí pudieron haber recibido más trabajo a nuestro parecer. El nuevo audio también ayuda para darle más jugo a los diferentes momentos del juego. El único detalle que sí es una oportunidad desperdiciada es darle voz a todas las líneas de texto y no solo al icónico objeción. Esto hubiera perfeccionado el juego todavía más. La calificación es de 8.5. Apollo Justice Ace Attorney Trilogy es un gran paquete para revivir a estos 3 títulos. Si bien hay algunas oportunidades desperdiciadas, la realidad es que se hizo un gran trabajo reviviendo a los juegos. Tanto los novatos y veteranos van a disfrutar de este juego. Lo único que recomendamos es que si eres novato, veas la historia de los 3 primeros juegos para poder apreciar todo como lo merece. En caso de comprarlo, prepárate para 90 horas de diversión.